Bueno, en eso va este emblemático caso Penta. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche en el debate en que vamos a analizar este caso. Estamos con Pablo Veloso, quien es presidente de Chile 21, abogado y ex secretario general del Partido Socialista. Pablo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Claudia Mix, quien es diputada del Partido Poder Ciudadano. Diputada, gracias también por estar aquí esta noche. Y Cristian Riego, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Abogado, también muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Esta noche. Bueno, veíamos ahí en la nota una descripción de qué ha sido lo último que ha ocurrido con el caso Penta, lo decíamos antes, emblemático, porque fue el que abrió esta caja de Pandora que después dio a una serie de investigaciones por el financiamiento irregular en la política. Hubo cambios puntuales, de partida se va a llegar a un acuerdo y no se va a intentar llegar a un juicio oral, se cambia esta figura de cohecho por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo interpretan ustedes estas últimas decisiones que se han ido tomando en torno al caso Penta? Bueno, es más o menos habitual que a estas alturas de una investigación así de compleja se trate de llegar a acuerdos porque para ambas partes resulta conveniente. La parte de los imputados en este caso evita el riesgo de ser condenado a una pena eventualmente más alta, porque en ese caso la Fiscalía podría seguir pidiendo los 10 años que venía pidiendo, pero la Fiscalía a su vez evita el riesgo de que los imputados sean absueltos. O a lo menos lo disminuye mucho, porque en realidad podrían ser absueltos en el procedimiento abreviado, pero normalmente no ocurre. Además, la Fiscalía evita gastar una enorme cantidad de tiempo y recursos en la realización del juicio, que normalmente suelen ser largos, sobre todo en este tipo de casos complejos, y por lo tanto, digamos, suele ser una buena opción para ambas partes. Ya en el detalle, ¿cierto?, uno podría entrar a escudriñar específicamente qué es lo que aquí operó, pero yo diría que no es sorprendente, digamos. Sí. Ahora, aquí estamos hablando de que se llegó a un acuerdo de un procedimiento abreviado. Sí. Entiendo que eso es similar, por ejemplo, a la situación que le tocó enfrentar a Jovino Novoa. O sea, para explicarlo en simple, la gente tiene que entender que esto es una condena. Y la Fiscalía es como cualquier otra institución humana, que depende mucho de las personas que están a cargo, porque efectivamente los fiscales anteriores habían dicho que había cohecho aquí, que tenían pruebas para llegar a esa conclusión y que tenían que ser condenados estas dos personas por, entre otros, el delito de cohecho. Y el fiscal Guerra buscó una salida bien distinta. Entonces, lo primero que hay que explicarle a la gente que aquí pesa mucho el criterio de los fiscales, que esto no es una máquina objetiva que funciona como un aparatito y algunos discrepamos con la decisión que se tomó, porque a mí me cuesta entender ya esto no jurídicamente, de que si la Fiscalía tenía tanta convicción y muchas veces dijeron que tenían todos los medios de prueba disponibles para comprobar la comisión de ese delito en particular, hayan cambiado de opinión los fiscales que sí. Y yo en particular con el fiscal Guerra siempre he tenido una crítica de que él suele en sus apariciones públicas prejuzgar. A veces le va bien y a veces le va mal. Por ejemplo, vimos recién las declaraciones que hizo hace un tiempo que aquí claramente había cohecho y que no vamos a llegar nunca a un juicio breve. Mire cómo terminó. Y recuerdo también cuando inició una investigación en relación al que ahora es presidente, Sebastián Piñera, él declaró que antes del inicio de la investigación que no había antecedentes suficientes pero antes del inicio, o sea, de hecho muchos lo criticamos en público por eso y él esperó un rato para iniciar la investigación y corroborar lo que ya había dicho. Claro, pero para entender legalmente, en casos como este, donde se llega a un acuerdo de este tipo, ¿se le podía exigir, por ejemplo, a ellos que reconocieran que habían incurrido en una situación de cohecho? No, pues si la persecución del delito de cohecho aquí quedó afuera, para explicarlo. Lo pregunto si acaso esa era una alternativa de acuerdo. No, porque por ejemplo, en el caso de Novoa era necesario que él también reconociera ciertas cosas, a diferencia de lo que pasó con Iván Moreira, en que ahí simplemente se suspendió el procedimiento. Pero se pregunto que como es distinto el escenario, ¿no estaba esa posibilidad? No se le puede exigir a nadie. ¿Estuviera dentro de la negociación? Lo que puede hacer es llevar el caso a juicio oral y probar el cohecho. El fiscal calculó seguramente que eso le iba a ser difícil, que había riesgo de no alcanzar esa prueba, y entonces rebajó la oferta, digamos, y la contraparte, o sea, los imputados aceptaron declararse culpables por un delito, aceptar la responsabilidad, que es más o menos lo mismo, por un delito
que no es cohecho, sino que es un delito, digámoslo así, que sería menos feo. No es que sea menos grave, pero, pero sería el enriquecimiento ilícito. Pero para que la gente entienda, cohecho es delito de pasarle plata a los políticos para que tomen las decisiones que le convienen a esa persona o ese grupo económico en particular. De eso es lo que acusaban a Delano y a Lavín en relación al que era subsecretario en ese momento. Claro. Estaba en un cargo público. Era subsecretario de Minería. Estaba recibiendo ahí dinero. ¿Cómo es lo que está ocurriendo con estas decisiones y con estos cambios? Bueno, parece un presagio, ¿no? Después de las declaraciones del fiscal nacional, nos cuesta sorprendernos con este resultado, entendiendo precisamente lo que plantea Pablo en relación a descartar el vínculo de este negocio que se genera desde este holding con la política. En definitiva, separar la entrega de recursos en un financiamiento irregular de la política es parte de lo que leímos y escuchamos en las declaraciones del fiscal nacional. Por tanto, siento que es más bien justo es el resultado de una instrucción, de un rayado de cancha, en definitiva, que plantea el fiscal nacional en su cuenta pública. De esas palabras, ¿qué era lo que más te llamaba la atención? Por ejemplo, el tema de la diligencia, que se hiciera más diligente en cerremos luego los casos, mantengamos el equilibrio que está necesaria para esta democracia, no importando los costos de impunidad, que en definitiva es la sensación que tenemos quienes estamos en política, quienes somos ciudadanos y que queremos precisamente profundizar la democracia. Sí. ¿Ustedes encuentran que hay un vínculo entre lo que dijo el fiscal nacional en su cuenta pública y lo que está pasando? Probablemente hay alguno, pero no es solo eso. O sea, probablemente, claro, lo que dijo el fiscal instaló una cierta idea de que estos casos hay que irlos cerrando, digamos, son casos en los cuales hay que tener prudencia, y yo creo que eso modifica probablemente los criterios de los fiscales hasta cierto punto. Pero han pasado más cosas. Durante este tiempo, digámoslo, entre la época que este caso partió y hoy, se han dictado una serie de fallos judiciales que también han bajado las expectativas. Por ejemplo, el fallo de varios fallos que ha dictado una parte de la Corte Suprema, pero que finalmente puede terminar siendo mayoría en algunas hipótesis, que han establecido que requisitos especiales para los delitos tributarios, que son los delitos base de estas imputaciones. Recordemos que han existido reciente, digamos, una absolución del senador Rossi por esta situación. Antes, en el caso del senador Moreira, la mitad de la Corte Suprema votó en contra del desafuero del senador. A su vez ha habido absoluciones, por ejemplo la del ex senador Walker, y otras más, digamos, todas las cuales han ido creando una cierta jurisprudencia en el sentido de que estos delitos son más difíciles de probar y tienen más requisitos que los que uno podría haber pensado a priori cuando esto empezó. Es verdad. La Fiscalía hoy día enfrenta un escenario más duro. Sí, es verdad eso, pero también es cierto que hace unas semanas el Servicio de Impuestos Internos, después de no haberlo hecho mucho tiempo, se querelló contra Marco Enrique Ominami. O sea, yo quiero decir, es verdad lo que dice Cristian, de que han habido algunas señales claras de básicamente la Corte Suprema, pero también ha habido un cambio de criterio en este caso, el Servicio de Impuestos Internos. Además, tú preguntabas hace un rato que si creíamos que lo que había dicho el fiscal Abbott daba una pauta para seguir a los fiscales. Sí, puede ser, porque el fiscal Abbott tenía una posición bien distinta hace 2 años, cuando asumió. Él habló varias veces, es cierto que ha ido cambiando la jurisprudencia y los tiempos políticos también, pero varias veces habló de que aquí no iba a haber ningún tipo de acuerdo ni arreglo político y que esto se iba a llegar hasta el final, digamos. Entonces uno podría hacer una lectura simple y decir, bueno, el principio de realidad fue más grande, las cosas discurrieron jurídicamente como muy bien explicó el profesor Riego, pero también yo creo que hay decisiones políticas en esto detrás, y no verlas con claridad, yo creo que no es no afrontar una parte central del problema. Sí, y eso, ¿de qué manera incide el modo en que se escoge el fiscal nacional en esas eventuales influencias políticas? Le digo, para elegir al fiscal nacional tiene que pasar por Corte Suprema, Presidencia y Senado. Por el Senado, por los 3 poderes. No, claramente eso es un enorme problema. O sea, en la última elección de fiscal nacional se vio claramente cómo los senadores, o por lo menos algunos de ellos, ejercieron, o sea, una de las cosas que manifestaron con toda claridad y que los candidatos tuvieron que manifestar era su
disposición a ser prudentes, a ir cerrando estos casos, a no ampliar esta persecución. Pero lo más grave, creo yo, de la forma en que se elige el fiscal regional es la expectativa que generan los eventuales candidatos, que suelen ser los fiscales regionales. O sea, un buen fiscal regional aspira a ser fiscal nacional. Y el Congreso ha dado muchas señales, digo el Senado específicamente, de que cualquier fiscal regional, lo mismo pasa con algunos jueces también, que se meta, digámoslo así, con algún político importante, va a tener la oposición de una parte del Senado, y como el Senado, como el sistema de elección requiere 2/3 del Senado para poder elegir un fiscal nacional, prácticamente un pequeño grupo de senadores puede obstaculizar a cualquier candidato. Por lo tanto, los fiscales regionales, los fiscales más destacados deben estar pensando, si yo llevo adelante estos casos con mucha agresividad, pierdo la perspectiva de llegar a ser Y al final termina siendo un juego de ajedrez político bastante irracional, porque pierden toda autonomía de juicio, toda independencia para actuar conforme a derecho, pero también conforme a sus convicciones, porque muchas veces tienen que guardarse esas convicciones para poder continuar esa carrera. Entonces yo creo que eso es uno de los tantas cosas pendientes de esta democracia que hay que debatir, el modo de nombrar. Bueno, de hecho, en ese rumbo me agrada escuchar que finalmente el análisis va para el mismo lado, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, como el uso y costumbre, que a todo esto es un concepto muy acuñado por el diputado Urrutia en el Congreso. No hay que llegar a tocar nada de lo que se ha estado instalando durante estos años. A nosotros nos parece una falta de respeto. Creo que hoy día el Frente Amplio llega precisamente para recuperar algunas instituciones que están hoy día cooptadas por estas reglas que son, en definitiva, fácticas. Es lo que está, todos lo saben, pero ¿por qué tienen que seguir funcionando así? Ese es nuestro cuestionamiento. ¿Por qué es capaz un fiscal nacional de informarlo, decirle a los fiscales cómo tienen que actuar frente a estos casos? Nos parece que frente a estas declaraciones lo que a nosotros nos queda en esta situación, más allá de aspectos legales de los procedimientos, de los casos que están llevándose adelante, es que efectivamente el temor a avanzar en profundizar la democracia, recuperar las instituciones, porque hay un cuestionamiento de la ciudadanía respecto a las instituciones. Carabineros, podríamos entrar en detalle, pero finalmente también hay un cuestionamiento de nuestro rol de fiscalizadores en el Congreso. Cuando nosotros salimos a la calle a hacer campaña, todo el rato nos cargan de una responsabilidad de la que no somos quienes venimos recién llegando. Entonces, por cierto que tenemos la obligación de salir a exigir, cambiar las lógicas y las prácticas. Y nos parece que el actuar del fiscal nacional o de los fiscales que han llevado estos casos ahora no responden a esa exigencia de la ciudadanía. ¿Cómo reivindicamos a esa organización? Porque estamos hablando de una institución que debe velar por el acceso igualitario a la justicia. Y eso no sucede en este país. Además, una institución que no es fiscalizada por nadie. Considerando, diputada, que el próximo fiscal nacional, tal como está ahora la norma, va a ser escogido del mismo modo, ¿es la solución destituir al actual fiscal? Lo digo porque eso es algo que se está estudiando desde el Frente Amplio. Lo más probable es que la correlación de fuerza vaya cambiando al interior, inclusive del Congreso y del Senado, entendiendo que antes hubo muchos que no se atrevieron a tomar carta en el asunto porque era complejo. Estamos hablando de un fiscal nacional, no solo sino que el rol que cumple un fiscal nacional, que tiene muchísimo poder, que no lo fiscaliza nadie, por tanto es complejo sentirse que frente a este tema está solo. Pero hoy día hay antecedentes. Nosotros no solo estamos trabajando en el documento para ingresar en la Corte Suprema en relación a sus dichos, también tiene que ver con una coherencia con su actuar. Estos resultados, esta misma investigación, para nosotros tiene mucho que ver con la forma y los lineamientos en que el fiscal Abbott ha llevado su gestión estos últimos 3 años. Sí, otro de los puntos que he escuchado en varios, por supuesto también en los abogados defensores de los imputados en estos casos, es que supuestamente los fiscales en los inicios de las investigaciones generaron demasiadas expectativas. Que por lo tanto eso también habría sido jugar un poco con la credibilidad de la gente. Yo no creo que eso es un cargo que se le pueda hacer a los fiscales. Ese es un cargo que en realidad se le puede hacer al Congreso. Claro. La razón de eso es que el Congreso en los últimos 20 años ha venido pasando varias leyes que establecen que la prisión preventiva se vincula fundamentalmente al monto de la pena, lo cual es una cuestión inconstitucional y muy complicada, porque en realidad la prisión preventiva no tiene nada que ver con el monto de la pena, sino que tiene que ver con el peligro de que la persona se fugue o de que obstaculice la justicia.
Como el Congreso ha venido haciendo esto, prácticamente hoy día en Chile estamos en una situación en la que cuando hay una pena superior a 5 años, es una pena de crimen que se llama, la prisión preventiva procede de manera automática. Eso lleva a que los fiscales en la audiencia, y los defensores también, se concentren en discutir acerca del monto de la pena. Y entonces los fiscales dan argumentos para decir, en este caso, ellos trataron de justificar una pena de 10 años. Es eso que el juez, o sea, fue tan eficaz lo que hicieron los fiscales, que convencieron al juez de que la pena iba a ser una pena de crimen, o sea, de 5 años y que por tanto puede dar prisión preventiva. Eso es un efecto de decisiones del Congreso. No es un escenario que los fiscales hayan buscado. Es el escenario que los fiscales tienen que jugar, y obviamente los fiscales, además con la presión de los medios de comunicación, del público, de los querellantes, que eran, recuerdo, múltiples, ¿cierto?, hicieron lo que correspondía que hicieran en ese escenario. El escenario está distorsionado. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Escuchamos la nota de inicio a Mario Desbordes que dice, los fiscales prometieron más de lo que podían cumplir dentro del marco jurídico. No, pues es al contrario. Los fiscales hicieron lo que este marco jurídico, que a mi juicio está distorsionado, les permitía hacer y les convenía que hiciesen. ¿Ah? Entonces eso de decir que son los fiscales los que crearon una falsa expectativa por atenerse a las normas, ¿ah? A mí me parece que además, de nuevo, lo que hace es dañar a las instituciones, porque si un presidente de partido dice una cosa como esa, quedan entonces los fiscales como sujetos que hacen ofertones políticos sin ningún tipo de límite ni responsabilidad. No es así, porque no fue lo que hicieron los fiscales en su momento. Ellos buscaron la prisión preventiva a través de la cuantía, porque eso era lo que se podía hacer en ese momento. Entonces decir que ellos estaban haciendo un ofertón para después ser elegidos, no sé, diputados, me imagino, me parece bien. Es parte de lo que están haciendo correr, ¿no? Bien fuerte. Y ahí es donde uno se empieza a cuestionar la independencia de un poder con el otro, en cómo se van construyendo las leyes en favor de demostrar equilibrio, ¿no? Equilibrio, no del equilibrio planteado por el fiscal en decir no atentemos contra la democracia, nos referimos en poder ejercer efectivamente cada uno el rol que le corresponde, pero no influenciando en el otro poder, porque ese es el problema. O sea, cuando nosotros sabemos a priori que la forma de escoger el fiscal nacional pasa por un lobby en el interior del Senado, donde todo en definitiva le den la venia en función de un resguardo, es complejo, atenta contra esa transparencia que la gente espera. Entonces, ahí es que hay un tema, obviamente, que nos tiene muy preocupados nosotros como Frente Amplio, y por eso hemos asumido esta tarea, digamos, y estamos trabajando en el documento, esperamos que la Corte Suprema lo coja, y manejamos otros antecedentes que, como les planteaba al principio, nos muestra además cierto relato en relación a los dichos del fiscal y su forma de gestionar al interior de la Fiscalía. Hay que tener mucho cuidado además, porque esto le ha dado varias autoridades hace un buen tiempo, decir que mire, si no se hacen las cosas de determinada manera, la democracia se pone en peligro. Exacto. ¿No? Pues si de lo que se trata es todo lo contrario, exacto, que cada uno cumpla su función como corresponde, y eso es lo que fortalece y solidifica la democracia, no el estar amenazando permanentemente de que determinada conducta de otro poder del Estado o de un determinado personal político va a dañar la democracia. Eso, a mi juicio, es en sí mismo muy peligroso. Sí, solamente yo quería un poco discrepar aquí, no en los conceptos exactos, pero yo creo que un poco livianamente montar una petición de destitución del fiscal. A mí me parece que este fiscal es un fiscal que tiene muchas fortalezas. Es una persona honrada, es una persona que cuando fue fiscal regional en Valparaíso persiguió con mucha independencia y con alto costo, diría yo, a miembros del Parlamento que fueron imputados. Yo quiero recordar que este fiscal hace 2 meses, o 2 meses y medio, se enfrentó al gobierno de la presidenta Bachelet por la operación Huracán. El gobierno de la presidenta Bachelet defendió, ¿cierto?, a través de su secretario del Interior, una operación que resultó ser totalmente fraudulenta. Y el fiscal, yo diría, con mucha valentía, y solo al principio, luego se empezaron a sumar otros, pero solo lo defendió y ganó esa batalla. Entonces yo creo que a mí no me parece proporcionado que hoy día desde, digamos, el Parlamento, desde la política, se plantee la destitución del fiscal tan sencillamente. Yo creo que el fiscal cometió un grave error. A mí no me gustó ni su cuenta pública ni la entrevista, pero no me parece que las cosas estén
digamos, sobre todo si analizamos la historia para empezar a pensar en instituirlo. Pero ¿a qué atribuyes ese grave error, que es como lo decís? Yo creo que él estaba presionado, seguramente, y yo creo que quiso manifestar una doctrina y a lo mejor no tuvo la experiencia o la capacidad de manifestarla de un modo apropiado y... lo dijo muy mal, fue muy mal dicho. ¿Presionado por quién? ¿Por quienes lo eligieron? Yo creo que quienes lo eligieron lo comprometieron o trataron de comprometer. Pero eso es peligroso. Pero es raro porque este fiscal, yo estoy de acuerdo contigo, este fiscal ha demostrado en el pasado mucha autonomía e independencia, por eso es que a mí me parecieron muy extrañas esas palabras. Ya más viene a coincidir con el cambio de gobierno, entonces todo aparece conspirar en contra de las buenas intenciones que no me cabe duda que tenía este fiscal, porque yo eso lo reconozco. Este es un fiscal probo, correcto, una persona bastante decente, pero aquí trató de hacer una jugada más política, yo creo, no sé si presionado, o trató de alguna manera mantener ciertos equilibrios dentro también de su repartición, porque recordemos que este es un fiscal al que un fiscal regional le metió un recurso de protección en el verano. Fiscal Arias, eso es una cosa increíble en todo caso lo que ocurrió ahí. Entonces yo creo que él estaba buscando más paz interna dentro de su repartición que incluso abuenarse o resolver problemas políticos con los otros poderes del Estado. Yo creo que él lo que estaba haciendo ahí era maniobrar más internamente. Y eso, el problema es que eso se le escapa a las manos. Porque eso, una vez que sale al público, ya no es interno, ya no es manejo de equilibrios políticos dentro de la Fiscalía, sino que ya es casi, y esto quiero usar en sentido laxo esta palabra, es generar cierto tipo de jurisprudencia. En el sentido de que son ciertas reglas del juego que se le fijan a los fiscales. Bueno, nosotros creemos que puede ser que la intención, como lo plantea Pablo, en algún momento de su carrera haya sido mantener este equilibrio interno. Pero hoy día nosotros vemos que él responde a una presión. Y es muy evidente esa presión de quienes lo eligen, de quienes le apoyan en su inicio. Porque, a ver, ¿cómo se explica que en su proceso de postulación, inclusive de candidatura, tenga que reunirse con quienes previamente, en cena, en espacios que no son formales, ¿no? Se tenga que reunir a espaldas, en el fondo de esta transparente postulación que debiera tener un fiscal para lograr apoyo. Es como un oferente que se junta por quién va a votar una licitación. O sea, no corresponde. No corresponde. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros entendemos que hace una presión sobre los fiscales en relación a los casos que ya se están llevando, cuando hace una diferencia en cómo referirse a los parlamentarios y la necesaria equilibrio de la democracia, nos parece que está saliéndose de su rol de fiscal nacional y está tomando una posición política respecto de lo que está sucediendo. Entonces, es preocupante. A nosotros nos parece que no debe ser dentro de los roles que cumple un fiscal nacional poner diferencia evidente en su discurso, pero también, insistimos, también en su accionar, y por eso que no solo en las declaraciones de él, abiertamente avisarle e informarle a los chilenos y chilenas que la justicia va a funcionar de distintas formas para uno y para otro. Mira, hoy día, solo como un caso que a mí me parece que es reflejo de todo lo que hemos hablado, cuando yo hablo de uso y costumbre, cuando esto siempre se ha hecho así, hoy día yo fui a sacar mi pasaporte diplomático, primera vez que lo saco, y me preguntan, yo sé que está contemplado la ley, pero me preguntan, ¿y los datos de su cónyuge? Entonces, cuando tú ves eso y dices, oye, ¿qué cantidad de privilegios tiene la clase política? ¿Por qué tiene que tener pasaporte la esposa, el marido de un parlamentario? O sea, la gente eligió al parlamentario o la parlamentaria. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de la cantidad de artículos y aspectos contenidos en la ley, que en definitiva marcan privilegios, poquitos, unos sumados con otros, pero que en definitiva un ciudadano común no los tiene. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a profundizar esta democracia? ¿Por qué nos atrevemos a mejorar estas instituciones? Hoy día el Ministerio Público debe ser revisado. Una institución donde al fiscal nacional nadie lo fiscaliza. No hay nadie detrás
evaluando su gestión. No es solo sus declaraciones políticas abiertamente, sino que además hay un tema administrativo, hay un tema que va más allá y nadie lo fiscaliza. Entonces, hay un tema más profundo de revisar nuestras instituciones. Que nos quedan algunos minutos y quiero, antes de que terminemos, preguntarles ¿qué mirada tienen sobre lo que se viene a la luz de lo que estamos conversando, de las distintas declaraciones, del contexto de todos estos casos de financiamiento irregular en la política? ¿Alguno irá a llegar a juicio oral? ¿Será la situación de Jaime Orpiz? ¿Cómo ven ustedes? Es difícil saber exactamente qué está evaluando la Fiscalía. Probablemente el de Jaime Orpiz yo creo que es el más probable, pero a mí me parece que lo más importante es que lo que de aquí tiene que salir, más allá del resultado concreto de los casos, es que se requiere fortalecer la institucionalidad para la persecución de los delitos de corrupción, especialmente política, pero no solo. Se requiere aumentar las penas de algunos delitos, por ejemplo el cohecho, que es escandalosa, lo bajo de su pena y la cantidad de requisitos que requiere para ser acreditado. Se requiere otorgar a la Fiscalía algunas herramientas adicionales, por ejemplo la delación compensada, para que los fiscales puedan negociar y obtener colaboración de los que no existe en Chile, más allá de lo que la gente cree por lo que salen los medios, no existe. Claro, y yo creo que esa debiera ser la tarea fundamental, o sea, cómo mejoramos la institucionalidad para que la próxima vez que descubramos este tipo de escándalos no terminen de esta manera que es frustrante para la población. Sí, además yo mirándolo de una manera más completa el problema, el año pasado el gobierno de la presidenta Bachelet y todos los diputados que votaron por esas leyes, que había de oposición también, reformaron completamente el sistema de financiamiento de la política y estableció una serie de normas que son muy severas. No vamos a dar la lata aquí explicando el detalle, pero es una legislación muy rigurosa a estándares de países desarrollados. Y sin embargo yo creo que, por ejemplo, lo que decía la diputada Mix aquí acerca del nombramiento del fiscal, el proceso queda completamente a contrapelo de todos esos avances que se han hecho en materia de probidad en otros cuerpos legales. Entonces uno dice, mire, todo lo que avanzó, con todos los errores que se pueden haber cometido, pero son leyes que avanzaron mucho para lo que teníamos. Y sin embargo, tenemos este sistema que es precario, casi decimonónico. Acuérdense que había senadores que decían, yo tengo un candidato, había candidatos que eran de senadores a fiscal nacional. Eso tiene que terminarse. Y yo creo, y a la Claudia diputada, que tienen que hacer un esfuerzo los legisladores por revisar ese procedimiento, pero sistémicamente, en conjunto con las medidas que señalaba el profesor Riego aquí, porque si solo vaya a ir al nombramiento de nuevo, va a ponerlo la carreta entre los cuellos, o sea, hay que hacer una cosa más compleja, pero hay que revisar la institucionalidad. ¿Se podrá avanzar en el Parlamento? Pues nosotros esperamos que sí. Hoy día hay una bancada importante, nueva, en Frente Amplio, pero además, al menos en este requerimiento, hemos recibido también apoyos de otras bancadas, pero tal como lo plantea Pablo, yo creo que hoy día tenemos un desafío a avanzar en ese camino, pero también es súper importante entender que hay una necesidad de la ciudadanía y hay que responder a ella. Generalmente el Congreso reacciona tardío, cuando ya las cosas nos sobrepasaron, pero hoy día la reacción, porque por último, mira, todo esto que se está generando, todos estos cuestionamientos respecto a la institución, nos pone el tema en discusión, en el debate. No puede ser que estas instituciones que son tan importantes para el funcionamiento de la democracia, volvemos a traerla a la palestra, ¿no? Son necesarios revisarla, más allá de que ya lleven una cantidad de años, hay que revisar qué pasó, que desde su concepción, desde el nombramiento, desde el funcionamiento interno, de la independencia de los fiscales para poder operar sin esas amenazas ni esos recursos en la interna, puedan definitivamente sentir que es una institución que le da la confianza a la ciudadanía, que vuelve a ser una institución de la ciudadanía. Y ahí es una tarea importante para nosotros, y obviamente la labor que desarrollemos en el Congreso va a ser vital para hacer todas estas reformas. Bueno, veremos qué es lo que pasa en el Parlamento, también en la justicia. Todavía queda harto respecto a estos casos, pero les quiero agradecer por habernos acompañado aquí esta noche en el Vía Pública para contextualizar un poco más. Muchas gracias.